Iglesia, los saludo con la paz de Cristo, deseando que las bendiciones del cielo estén con ustedes, con su familia, con sus hijos y con todos, esperando que las bendiciones de Dios, como ya repito, ya lo dije, estén con nosotros y la gratitud también en nuestras vidas, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha protegido, contentos porque me he comunicado con la mayoría de la iglesia, que son ustedes, y me doy cuenta que gracias a Dios estamos todos bien. Hermanos, sin más, quiero que meditemos hoy en la palabra de Dios, y para esto quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 14. Vamos a leer solamente 2 versículos, los versículos del 21 al 22. Esta enseñanza la he titulado Prueba igual a crecimiento. Vamos a analizar esta interesante ecuación, repito, prueba igual a crecimiento. Repito, la cita bíblica es Hechos 14, versículos 21 al 22, que dice de la siguiente manera: Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, repite conmigo, hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La versión Latinoamérica, la parte B, dice así: es necesario que a través de muchas pruebas, entremos en el reino de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Hermano, cuando tenía 17 años de edad, hace aproximadamente unos 23 años, no es mucho, quise, en mi mente, mi papá me metió la curiosidad de entrar al heroico colegio militar. Y dentro de ese plan, dentro de ese proyecto, tuve como sueño guajiro, un sueño guajiro como se dice, ser el secretario de la Defensa Nacional, ya no el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esto habría sido demasiado. Pero tenía ese sueño, ese anhelo, sin pensar lo que implicaba ser el secretario de la Defensa Nacional. Me conformaba con ser el secretario, no más. Pero para que este sueño se cumpliera, tenía que empezar por superar algunas pruebas. De inicio, las pruebas físicas. Tenía que tener una buena condición, excelente condición. Mi cuerpo sano en todos los aspectos. Otra prueba es la prueba de conocimientos. Otra prueba es la prueba de psicología, que gracias a Dios, pues, con esto quise o entendí que no estaba loco, pude ingresar. Y la prueba más importante, que es la prueba de valor. Esta prueba de valor consistía en arrojarse de un trampolín de 10 metros. Esta prueba de valor la tenías que realizar en primera instancia para poder ser aceptado en esta institución militar. Si no te aventabas de este trampolín, pues simplemente no podrías realizar las 3 pruebas posteriores, como ya lo mencioné, que serán las físicas, las de conocimiento y las psicológicas. Amada iglesia, la vida cristiana, nadie nos
dice por experiencia que es una vida fácil, que es una vida que es miel sobre hojuelas. Sabemos que es necesario, para poder ser admitidos en el ejército celestial, pasar no por algunas pruebas, sino por muchas pruebas, como lo escribe Lucas, el médico amado, en el libro de los Hechos. ¡Wow! Cualquier persona que escucha o está escuchando esto en un principio diría, no, pues la verdad yo me rajo, yo no le entro, yo mejor me quedo aquí tranquilito en mi estado de confort, aquí estoy bien, aquí estoy a gusto, pues ¿para qué me estreso? Déjame te cuento otro testimonio. En esta semana que pasó, se nos descompuso el refrigerador de nuestra casa, su casa, iglesia, amigos que nos escuchan. Y nuestros familiares nos recomendaron a un técnico especialista en refrigeración. Este técnico, como es familiar, el pastor Otoniel, pues durante años le ha estado hablando de Cristo. Y la realidad es que no ha aceptado. Al llegar el técnico a mi casa, me pidió que lo llevara al centro por unas refacciones para arreglar el refrigerador. Aproveché esta oportunidad para hablarle de Dios y compartirle el evangelio de salvación. Y al hacerle la pregunta del que por qué no tomaba la decisión en ese momento de entregar su vida a Cristo, me respondió precisamente con lo siguiente. Él me respondió que le hacía falta valor. Esas fueron sus palabras textualmente, hermano, textuales. Le faltaba valor. A lo que inmediatamente le contesté, entonces si a usted le hace falta valor, usted es un cobarde. Claro, con todo respeto. Dicha palabra sonó muy fuerte para él. Pero justamente le cité la porción bíblica donde nuestro Señor Jesucristo nos dice que solamente los valientes... ¿Me estás escuchando, amigo? Que aún no tomas esa decisión. La palabra de Dios dice en Mateo 11:12. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos, solo los valientes lo arrebatan. Solo aquellos que toman el toro por los cuernos, los valientes, que saben que a pesar de muchas pruebas, muchas dificultades, muchas tribulaciones, entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué dices tú, amigo, que nos escuchas? ¿Tendrás el valor de tomar esa decisión hoy? Anímate. No te arrepentirás, tenlo por seguro. No te digo que tus dificultades se terminarán, pero sí te diré que en medio de la prueba, en medio de la tribulación estarás, como lo veremos más adelante, gozoso, alegre, en paz. Pudiera parecerte paradójico o contrario, pero los que hemos estado en el camino del Señor durante años, sabemos que digo verdad, y esto es una realidad. Y tú, amado hermano, que has estado por mucho tiempo en el camino, te tengo que preguntar, ¿has permanecido fiel? ¿O estás queriendo tirar ya la toalla? Hoy te tengo que decir que no lo permitas. Hoy yo te animo, te insto, te exhorto a que permanezcas en la fe, así como lo hizo Pablo con los discípulos que hizo en estas ciudades. Y hermano, te preguntarás cómo permanecer en la fe en medio de muchas pruebas, en medio de muchas dificultades, en medio de muchas tribulaciones. ¿Cómo? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Acompáñame.
Mira, hermano, Pablo y Bernabé, protagonistas de esta hermosa historia, en su primer viaje misionero, después de establecer la primera iglesia en Antioquía hoy se encuentra en lo que hoy es Turquía, y donde por primera vez a los discípulos de Jesús los llamaron cristianos. Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero se dirigen a Listra, así se llama esta ciudad. Vas a escuchar mucho en esta porción bíblica 4 ciudades importantes y muy cercanas. La primera, como ya te lo mencioné, es Antioquía de Psidia, Listra, Iconio y Derbe, 4 ciudades muy cercanas a Antioquía, te lo repito. En la ciudad de Listra, donde nos compete esta historia que acabamos de leer, los versículos 21 y 22 del capítulo 14 de los Hechos, nos narra la historia de que Pablo realiza un milagro asombroso sanando a un cojo de nacimiento. Cuenta la historia, si tú lo puedes leer en tu casa con calma, que entrando en esta ciudad, Pablo lo mira y le dice con autoridad que se levante derecho sobre sus pies. Y la narración de esta espectacular narración nos dice que el cojo de nacimiento saltó y anduvo. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Luego entonces los lugareños, los listreños o los de Listra, no sé cómo se les dice a los de esa ciudad, junto con el sacerdote, los empezaron a idolatrar, querían ofrecer sacrificio porque ellos pensaban que eran deidades griegas. Bernabé le decían que era Júpiter, si no mal recuerdo, y a Pablo, que era el que hablaba mucho, le decían que era Mercurio. Les querían ofrecer sacrificio. Cualquier parecido con la realidad del día de hoy es mera coincidencia. Hoy el ser humano del mundo, cuando desenfoca su fe, no poniéndola en Jesucristo, esta fe falsa, porque te puedo decir, hermano, que hasta la Santa Muerte les ha hecho milagros. O San Maradona en Argentina. Es principalmente por la fe de estas personas a estas deidades equivocadas. Hermano, el único Dios verdadero y absoluto es Jesucristo. Hoy te tengo que decir que solamente Jesucristo es el que te puede sanar, el que te puede liberar, el que te puede sacar del lodo cenagoso, de esa tribulación. Y es lo que hicieron precisamente estos discípulos de Jesús, Pablo y Bernabé. Inmediatamente que vieron que estos lugareños querían ofrecerles sacrificio, ellos rasgaron inmediatamente sus vestiduras y les rogaron que no hicieran tal cosa. La historia continúa y nos dice que unos judíos provenientes de Antioquía y de Iconio empezaron a decirle a los lugareños de Listra que lo que Pablo y Bernabé les predicaban era mentira. Los lugareños de Listra, al sentirse burlados por Pablo y Bernabé, lo que hacen es apedrear a Pablo. La palabra de Dios nos dice que solamente apedrearon a Pablo. Bernabé corrió con suerte. Lo lapidaron dejándolo casi medio muerto. Posteriormente nos cuenta el relato bíblico en el capítulo 14 de Hechos que Pablo y Bernabé salen a Derbe
a seguir anunciando el Evangelio. Y dice la palabra de Dios, salen a Derbe todavía, después de que fueron casi linchados, a seguir predicando el Evangelio de Jesús y a hacer muchos discípulos. Así dice la palabra de Dios, hacer muchos discípulos. Amada iglesia, hermano, amigo, que nos escuchas, hoy tengo que decirte una premisa. Y esta premisa consiste en que convertirse en cristiano no libera automáticamente a nadie de las dificultades y de las pruebas. No. Si alguien te invita a poner tu fe en Jesucristo con la expectativa de que tus problemas terminarán, es una mentira. No, esto no es cierto. Al contrario, tendrás más dificultades, más tribulaciones. Pero mira, vamos a analizar lo siguiente. Pablo y Bernabé, hermanos, habían orado por ellos para que empezaran este viaje misionero con alegría. No fueron de vacaciones a hacer estos viajes misioneros. Ellos fueron a hacer no pocos discípulos. La palabra de Dios dice que hicieron muchos discípulos. Ese era su principal objetivo. Ese era su principal propósito. Esa era su principal meta. Esa era su principal tarea, el predicar a Jesucristo. Iglesia, ¿dónde perdimos el rumbo? Desde el primer momento en que nos convertimos a Cristo, pareciera que nos tiramos en la hamaca a mantener un estado de confort y esperar solamente la venida de Jesucristo. Pablo, desde el momento en que Jesucristo se le aparece, su único propósito era el ir y hacer discípulos, el ir y hacer discípulos a todas las naciones, cumpliendo así la misión de Jesucristo, que Jesucristo dejó al ascender. Oh iglesia amada, que no reaccionas, solo a veces te emocionas. Realmente me sorprende la reacción de Pablo, hermano. Lo que me sorprende es su valentía. De verdad que es increíble esto. Fíjate, después de haber sido lapidado, de haber sido casi asesinado, apedreado, en el versículo 20, fíjate lo que nos dice el versículo 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, esto es después de que lo apedrean, se levantó y entró en la ciudad. Después de que lo apedrearon, Pablo se levanta y vuelve a entrar a Listra. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es otra ciudad. Tremendo Pablo. Nada lo detiene. Siguió predicando. Siguió con la idea firme que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Así como lo escuchas, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Tú qué hubieras hecho, iglesia, hermano, hermana? ¿Qué hubieras hecho después de que casi te matan? Yo hubiera huido. Hubiera sacudido mis pies, el polvo de mis pies, y jamás hubiera regresado a Listra. Sin embargo, Pablo no lo hizo. Y lo dejó plasmado todavía ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, nos dice en la versión del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, segunda de Corintios 12, 9 al 10, dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil,
Me alegro de ser insultado, me alegro de ser perseguido y me alegro de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estás pasando por alguna prueba? Hermano, hermana, amigo que nos escuchas. Amigo que nos escuchas, ¿estás pasando por alguna enfermedad? ¿Estás pasando por alguna dificultad? ¿Estás siendo embestido por alguna afrenta, por alguna necesidad? La respuesta a esto es que debes gozarte, debes alegrarte. Debes ser feliz, amigo. Esto indica que vas en buen camino. Ahora, mira, todo lo contrario, principalmente a la iglesia. ¿Estás en una aparente quietud sin trabajar para Jesús? ¿Has estado durante años en un estado de confort, iglesia, hermana, precisamente hermano, joven? ¿Has llegado a un estado de confort en tu vida cristiana, en tu vida espiritual? Probablemente cuentes con todo lo necesario para vivir. Gracias a Dios cuentas con trabajo. Cuentas, a lo mejor no con riqueza, pero con holgura financiera. Tienes una familia, eres feliz. Tienes cosas materiales, tienes una casa, a lo mejor no solamente una, dos, tres, varias casas. Tienes un coche y a lo mejor no solamente un coche, tienes 2, 3 coches. Pero estás dejando en último lugar el servicio a Dios. Entonces tengo que decirte que debes hoy preocuparte. Sí, hermano, así como lo escuchas, debes preocuparte. Porque una vida entregada a Dios no puede ser una vida tranquila. Lo dice el médico amado en nuestro versículo fuente. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y esas dificultades son la consecuencia de predicar y de hacer discípulos. Ser obedientes. Debemos recordar que hay una diferencia entre prueba y tentación, una prueba abismal. Tenemos la prueba y tenemos la tentación. En la vida cristiana y secular, la prueba es permitida por Dios siempre. La prueba es permitida por Dios para nuestro crecimiento en la fe. Es a través de las pruebas que Dios nos lleva a cumplir nuestro propósito. Escúchalo. Fíjate, en otras palabras, la prueba es el examen que demuestra los conocimientos y la experiencia adquiridas en un periodo determinado de tiempo. Luego entonces las pruebas, repito, nuestro Dios las permite para que avancemos en fe hacia la vida eterna o hacia el reino de Dios. Y esto lo podemos ver con la mayoría de los hombres bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Job es un ejemplo de ello. Vemos cómo Dios prueba la fe de Job, quitándole todo lo que tenía. Y al soportar Job la prueba, Dios le devuelve todo multiplicado. A Abraham, Dios lo prueba pidiéndole ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Lo recuerdas? El resultado lo conocemos. Dios lo hace acreedor a su promesa de ser el padre de multitudes. En el Nuevo Testamento, una de las mayores pruebas del apóstol Pedro fue cuando caminó sobre las aguas. ¿Lo recuerdas? Pedro allí creció en fe. Sin embargo, su fe empezó a menguar, a desfallecer, y fue también allí donde clamó a Jesús pidiendo auxilio, y Jesús con su mano extendida lo rescata. Así pasan nuestros días. En medio de la prueba, Cristo nos extiende su diestra de poder para venir y rescatarnos, para venir y rescatarte, amigo. ¿Qué esperas?
para tomar la mano de Jesús. La tentación, sin embargo, es causada por Satanás. Dios no nos puede tentar, porque la tentación es mala. El que tienta a Satanás, nuestro adversario, cuyo propósito es hacer que claudiquemos, que renunciemos, que cesemos y que desfallezcamos en medio de la prueba, para que los propósitos de Dios en nuestras vidas se vean frustrados y truncados. Y uno de los ejemplos más representativos es la tentación de nuestro Señor Jesucristo por Satanás en el momento de iniciar su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo tenía el propósito de morir por la humanidad y Satanás lo tienta ofreciéndole riqueza, poder y gloria humana. Pero nuestro Dios nos enseña que a través de su palabra podemos hacer frente a los embates y tentaciones del maligno. Recuerda esta frase, que se te grabe, iglesia, amigo que nos acompañas. Recuerda esta frase: Satanás te ofrece mucho, te da muy poco y te quita absolutamente todo. No te dejes vencer por sus tentaciones. ¡Ánimo! Fíjate, hermano, también ya casi para terminar, la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 1, del 6 al 9, repito, 1 de Pedro 1, del 6 al 9, fíjate lo que nos dice en la versión, de la traducción del lenguaje actual. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, dice el apóstol Pedro, alégrate, iglesia. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, lo aman y creen en Él, y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. Ustedes viven alegres porque ya saben que Dios los salvará y por eso confían en Él. Aleluya. Así es que alégrate, hermano. Alégrate, amigo. Regocíjate hoy. Si estás en momentos de crisis, si estás en momentos de prueba, si estás en momentos de aflicción, si estás en momentos de enfermedad, si estás en momentos de dificultad, ya que esto es un aliciente, un estímulo, un incentivo para cumplir tu propósito en Dios. Y quiero concluir leyendo a Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, y posteriormente el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Versículo 12. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. Así es que, hermano, déjame decirte que debes gozarte y alegrarte por estos momentos de prueba, de tribulación y de angustia. Y dentro de ese regocijo serás dichoso, serás bienaventurado si soportas los embates de nuestro adversario, obteniendo así la salvación de tu alma en el reino de Dios. Aleluya. Te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie, iglesia. Quiero orar por ti, amigo que nos acompañas. Acompáñame en esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, mira, Padre Celestial, hoy he aprendido esta hermosa ecuación.
La prueba, Señor, es un resultado de mi crecimiento espiritual, de mi crecimiento en todos los tópicos de mi vida. Yo sé que esta dificultad, Señor, esta debilidad, esta enfermedad me hace fuerte. Señor, me da la capacidad, Señor, hoy de abrir nuevamente mi corazón, de abrir nuevamente mi mente, para que tu Espíritu Santo y tú mismo entres hoy, Señor Jesús, y Padre, pongas ese gozo, pongas esa alegría, Señor Jesús, que embargará y permeará, Señor, toda prueba, toda tribulación. Señor, te pido por nuestros amigos el día de hoy. Yo sé, Señor Jesús, que tu palabra, que es fiel y verdadera y más cortante que toda espada de dos filos, Señor Jesús, ha penetrado hasta las coyunturas y aún más allá, porque ha discernido los pensamientos y el corazón, Señor. Y yo sé que muchos a través de esta palabra hoy vendrán a tus pies, Señor, vendrán y serán bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y tú, Señor, les concederás este hermoso regalo por haber, Señor, soportado la prueba, soportado la dificultad, soportado las tribulaciones y tomaron ese valor, Señor, y dejaron a un lado la cobardía para pertenecer al glorioso ejército celestial. Señor, yo te pido, Señor Jesucristo, que los guardes del mal. Señor Jesús, y a tu iglesia, que nos instes, Padre, que nos despiertes para seguir predicando y seguir haciendo discípulos en tu bendito nombre, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Hermano, así como estás de pie, como ya es costumbre, quiero que reunamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, bendiciendo de forma anticipada a todos, porque yo los bendigo a los que han sido fieles y que han mandado sus ofrendas y sus diezmos, y a los que no han sido fieles, pues yo le pido a Dios que los bendiga, porque probablemente los que no han podido dar es porque el Señor no les ha dado absolutamente nada. Entonces, en mi oración voy a pedir al Señor que los bendiga para que ustedes sean también fieles y traigan sus ofrendas y sus diezmos. Dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y ya haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Levanta tus ofrendas, levanta tus diezmos y preséntalos delante del Creador. Señor Jesús, Padre Celestial, una vez más no cesamos, Señor, de hacer innumerables rogativas, innumerables oraciones, Padre Celestial. Oh, clamamos a ti hoy, Señor, de una forma especial, porque, Señor Jesús, esta cuarentena que se ha alargado, que se ha extendido, Señor Jesús, tú nos has provisto de lo necesario, Señor, a muchos. Y estos muchos, Señor, en esa fidelidad, ellos traen, Señor Jesús, lo que te corresponde, ese diezmo, Padre Celestial, que es tuyo, y simplemente te lo regresan, Señor. Aquellos que no lo hacen, Padre, aquellos que de lo que tú les das y ellos se lo quedan, yo te pido que, Padre, pongas conciencia en ellos y los bendigas. Bendícelos aún más, auméntales la fe, Señor Jesucristo, y que ellos puedan creer que si te ponen en primer lugar y te ponemos en primer lugar, tú nunca los pondrás en segundo lugar, Señor. Mientras tanto, bendice. Yo bendigo hoy a tu iglesia, Señor, su fidelidad, Señor Jesús, su mayordomía, Señor, su diligencia por traer estas ofrendas y estos diezmos, Señor. Multiplícales al 100 por 1, multiplícales de acuerdo a su fe. Y si hay todavía incredulidad, Padre, yo te pido que subsanes y quites esta incredulidad, Señor Jesucristo, porque como lo hemos leído, Padre Celestial, tú has reprendido por nosotros al devorador, y no destruirá el fruto de nuestra tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril,
porque así tú lo has dicho, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Hermano, así como estás de pie, recibe la bendición sacerdotal que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.